alguna otra duda aparte de las preguntas que yo voy a responder en este video, pues bueno, las pueden dejar ya sea aquí mismo o me pueden enviar las dudas al correo electrónico y con mucho gusto las resolvemos. La primera pregunta es de Ana y dice, ¿qué es el metotrexato? El metotrexato es un medicamento que nosotros utilizamos para tratar varias enfermedades de las llamadas autoinmunes, en las cuales nuestro sistema inmunológico está de alguna manera desordenado y comienza a tener repercusiones en alguna parte de nuestro cuerpo, frecuentemente las articulaciones. La enfermedad en la que más lo utilizamos quizá es la artritis reumatoide, y precisamente la intención del metotrexato es el controlar o llevar a lo que se llama llevar a la remisión, es decir, como dormir a la enfermedad. Entonces es un medicamento que se considera dentro del grupo de los medicamentos inmunosupresores, porque lo que hacen es disminuir esta inflamación anormal que existe en este grupo de enfermedades inflamatorias, como lo es la artritis reumatoide. La siguiente pregunta es, ¿por qué me indicaron ácido fólico? El ácido fólico es muy importante que todos los pacientes que toman metotrexato no abandonen la toma de ácido fólico. El ácido fólico previene ciertos efectos adversos asociados al uso del metotrexato. Entonces, siempre que tu reumatólogo te inicia el metotrexato, te explica esto y te va a agregar además el ácido fólico. Es importante, lo ideal es no tomarlo el mismo día que el metotrexato porque pueden competir por el sitio donde actúan, pero es muy importante que no lo dejes de tomar porque como menciono es un medicamento que se utiliza junto al metotrexato para prevenir ciertos efectos adversos de este. Entonces bueno, esa es la base de la indicación. La otra pregunta es, ¿se pueden tener relaciones al tomar metotrexato? Y esto se relaciona con la siguiente pregunta que dice que si se puede tomar durante el embarazo. No, el metotrexato está contraindicado tanto durante el embarazo como durante la lactancia. Por lo tanto, si eres una mujer que estás en edad reproductiva o si tienes planeado embarazarte a corto plazo, esto es algo que lo tienes que comentar con tu reumatólogo porque él te tiene que indicar un método de protección. O sea, sí puedes tener relaciones, pero tenemos que tener cuidado y tenemos que tener un método eficaz de anticoncepción porque está contraindicado su uso tanto durante el embarazo como durante la lactancia. En sí el medicamento, tomar el medicamento como tal no contraindica el hecho de tener actividad sexual, pero sí tenemos que tener más cuidado porque, pues bueno, por esta situación. Entonces, bueno, hablar con tu reumatólogo para que te recomiende, porque de hecho otra pregunta que me hacía el otro día una paciente era si podía quedar embarazada durante su periodo menstrual, y esto es importante también, aprovechando aquí que se surgió esta pregunta, es importante saber que sí, ¿no? Porque ella me decía que había tenido relaciones en una ocasión y que tenía un poco de miedo, pero que igual había sido durante su periodo. Entonces yo le comentaba que pues eso no es un método anticonceptivo. Las mujeres podemos quedar embarazadas incluso durante nuestro periodo menstrual, lo cual significa que tenemos que estar con un método de protección de forma continua, especialmente si estoy tomando este tipo de medicamentos. Ahora bien, si yo pretendo embarazarme, pues bueno, ahí se platica con mi reumatólogo y ya buscamos un tratamiento que sea de uso seguro tanto para el bebé como para mí. Y la última pregunta es, ¿por qué me piden pruebas del hígado con una paciente que está tomando metotrexato? Uno de los efectos adversos del uso del metotrexato es precisamente que puede llegar a alterar las pruebas de función del hígado. Esto no sucede en todos los pacientes, no sucede a cierta dosis sí, a cierta dosis no, entonces es algo que tenemos que estar vigilando de manera continua, porque a veces también sucede mucho que el paciente se siente bien, o sea, la mayoría o muchos pacientes, por ejemplo, son pacientes jóvenes que llegan con muchas molestias, les iniciamos tratamiento y de repente ellos se sienten bien y dejan de ir a consulta o dejan de hacerse los estudios porque pues es incómodo a fin de cuentas estarse haciendo estudios quizá cada cierto tiempo y de manera continua, pero es muy importante no dejar de hacerlo porque uno de los efectos adversos es precisamente que se pueden alterar las pruebas del hígado y en tal caso el reumatólogo va a valorar si se puede dejar el medicamento, si se puede dejar pero con una dosis menor o si definitivamente lo tenemos que suspender y cambiar por otro. Entonces esa es la razón.